7 en punto de la noche. En esta noche de sábado llegó la hora de revisar las noticias, historias e investigaciones que tenemos para hoy. Bienvenidos. Carlos Leder estará al menos 2 noches más detenido. Un juez revisará el lunes si el proceso contra el excapo del cártel de Medellín sigue o no vigente en el país. También revisamos qué sabemos del secuestro de un veterinario en el Valle del Cauca. Delincuentes llegaron hasta un local y se lo llevaron. En minutos ampliamos esta noticia. Ya son varias las ONG que se declaran en crisis financiera por las medidas de recorte tomadas por el gobierno de Donald Trump. Hasta la Organización Mundial de la Salud anunció recortes. Las fotos virales estilo anime que se han vuelto tendencia gracias a ChatGPT podrían terminar en una millonaria demanda. ¿Por qué? No se pueden perder ese informe. La escritora británica Paula Hawkins, famosa por su novela La chica del tren, estuvo en Colombia firmando libros a sus seguidores. En TVO Leyendo aprovechamos su visita. Habló con nuestra directora de fin de semana, Nancy Velandia, sobre su más reciente libro, La hora azul. En minutos, la entrevista. Nuestros presentadores ya están listos. Estamos en todas las regiones. Esto es Noticias RCN, la hora de todos. Todavía no es claro si el proceso pendiente contra el excapo del cártel de Medellín, Carlos Leder, sigue o no vigente. Lo que de momento ya es un hecho es que el antiguo jefe del cártel de Medellín estará al menos 2 noches más detenido. ¿Qué viene ahora? Bien contado y bien explicado con Oscar Ramírez. Este es el documento con el que Carlos Leder, una de las figuras más emblemáticas del narcotráfico, iniciará una nueva batalla legal tras su llegada al país. Luego de verificar los informes y demás elementos aportados por un fiscal URI de la seccional Bogotá, el Juzgado Segundo de Control de Garantías de Bogotá, a través de este auto, impartió legalidad al procedimiento de captura del excapo del narcotráfico, quien fue detenido el día de ayer en el Aeropuerto Internacional El Dorado, a su llegada de Frankfurt, Alemania. Lo anterior permite evidenciar que existe motivación en su captura. Esto es sentencia condenatoria emitida al interior del proceso número por los delitos de infracción a la Ley 30 de 1986 y porte ilegal de armas de uso privativo de las fuerzas militares, la cual se encuentra ejecutoriada y con orden de captura vigente para el cumplimiento de la sanción allí impuesta. El Juzgado de Control de Garantías libró una boleta de detención provisional y dispuso que a primera hora del próximo lunes, Leder deberá presentarse ante el Juzgado 18 de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Bogotá, que emitió una orden de captura en su contra por el delito de porte ilegal de armas de uso privativo de las Fuerzas Armadas. Esa orden había sido emitida el 9 de julio del año 2003, mientras Leder aún pagaba cárcel en Estados Unidos, y fue reiterada y actualizada el 28 de marzo del 2017. Sin embargo, su abogada Sondra McCollins sostiene que esa orden no debería estar vigente. Explica que en 2020, cuando Leder fue liberado en Estados Unidos y trasladado a Alemania, la Fiscalía colombiana certificó que no tenía cuentas pendientes con la justicia. Ahora, las autoridades verificarán si el delito por el que se le acusa ya prescribió. Entonces estamos esperando que el juez de garantías, de control de garantías, verifique que esa orden de captura ya no tiene vigencia, además que esa pena por la cual se está solicitando, que es tráfico y porte, pues ya prescribió, son 24 años, esperemos que esta vez sí tenga la oportunidad de recibir los derechos y las garantías constitucionales pertinentes y no se le violen como en el 87 y pues pueda recobrar su libertad como un hombre nuevo que es, socializado, escritor y que pueda salir a visitar a su familia y regresar a su hogar en Alemania. Por su parte, la defensa insiste en que el caso ya debería estar cerrado. McCollins explicó que la pena por tráfico y porte de armas tenía un máximo de 24 años, lo que significa que habría prescrito en el 2019. Veremos qué ocurre el lunes. Y mucha atención a esto que pasó en Cota. Las autoridades están investigando el hallazgo del cuerpo desmembrado de un hombre. De momento se tiene como hipótesis que el cuerpo fue lanzado en bolsas de basura desde un carro que estaba en marcha. Esta es una noticia en desarrollo.
¿Quién se llevó a Cristian Bermúdez? Esa es la pregunta que se hacen en Florida, Valle del Cauca. El veterinario fue secuestrado en su propio negocio. Larry, ¿qué dicen las fuentes que usted tiene en la policía? ¿Cuáles son las hipótesis que manejan? Buenas noches, así es, se completan cerca de 24 horas del secuestro del veterinario Cristian Bermúdez, esto que se registró en su local comercial ubicado en el municipio de Florida, en el Valle del Cauca. Lo que indican las autoridades es que hombres armados habrían ingresado hasta el local comercial y se habrían llevado sin rumbo alguno al médico veterinario. Lo que indica el Gaula de la policía es que se encuentran verificando quiénes serían sus secuestradores y en qué lugar del Valle del Cauca estaría retenido este médico veterinario. Por su parte, la alcaldía del municipio de Florida indicó que se encuentra brindándole acompañamiento psicosocial a la familia del veterinario Cristian Bermúdez, quien fue secuestrado en las últimas horas en este municipio del Valle del Cauca. Nosotros en Noticias RCN estaremos muy atentos del desarrollo de esta información. Nosotros desde Cali nos despedimos. Sigan ustedes con más Noticias RCN. Larry, gracias. Una buena noche. Y miren ustedes, ya son más de 1.600 los muertos tras el terremoto que ayer sacudió al sudeste asiático. Aunque en Myanmar y en Tailandia siguen buscando sobrevivientes, pasan las horas y cada vez hay menos esperanza. Pero escuchen esto, en medio del desastre, una mujer logró dar a luz. La historia en voz de Carlos Valencia. Un terremoto parecería el momento menos indicado para dar a luz, pero el recién nacido de esta historia tenía otros planes. En medio del temblor que azotó Myanmar y otros países del sudeste asiático, una mujer daba la bienvenida a la pequeña que llevó en su vientre por meses. Le decía a mi bebé que no saliera todavía, pero el dolor seguía aumentando. Luego me pusieron en una cama de hospital y me rodearon de muchos médicos, donde di a luz en ese mismo instante. Fue un shock para mí también. Fue al hospital de Bangkok, en Tailandia, por un chequeo de rutina, pero su bebé quiso llegar al mundo justo durante la emergencia. Cuando nació mi bebé, el suelo dejó de temblar. Me sentí genial. Vi a mi hija y el terremoto se detuvo. Estoy muy impresionada y feliz por cómo me atendió el hospital. Mientras ella disfruta de ese anhelado momento, en esa misma ciudad, así como en Myanmar, hay una carrera contra el tiempo. Rescatistas locales, acompañados de expertos extranjeros, continúan las labores de búsqueda para hallar con vida la mayor cantidad de personas en las edificaciones que se desplomaron. En Myanmar se habla de al menos 2.900 edificios afectados, así como 30 carreteras y 7 puentes que sufrieron daños. Cambiamos de tema porque la Organización Mundial de la Salud prevé recortar su presupuesto luego de que Estados Unidos, su principal donante, anunciara su retirada de la entidad. En un correo interno, el director de la OMS señaló que el presupuesto, que ya había sufrido un recorte, tendrá una reducción adicional de un 21% e incluso tendrán que dar por terminadas misiones y tener menos personal. Y lo peor es que la crisis por cuenta de las medidas tomadas por el gobierno Trump afectan a varias ONG. Varias de ellas dicen estarse quedando sin presupuesto para seguir operando. ¿Qué es lo que pasa con estas organizaciones? Aquí les tenemos el informe. Las afectaciones a la niñez se agudizan en el país. Según organizaciones sin ánimo de lucro, el recrudecimiento del conflicto armado, la migración y los desastres de origen natural han generado que 4,2 millones de niños, niñas y adolescentes requieran asistencia humanitaria inmediata. La Defensoría del Pueblo señaló que entre el 2023 y 2024 aumentaron casi 20% los casos de víctimas de reclutamiento forzado por parte de grupos armados ilegales. Esta vulneración a los derechos de la niñez se concentran en La Guajira, Chocó, Nariño, Arauca, Cauca, norte de Santander y Antioquia. Nosotros hasta el mes de enero teníamos una situación crítica de familias colombianas y familias extranjeras tratando de salir de Colombia por la zona del Urabá. Sin embargo, en los 2 últimos meses tenemos una situación más crítica, que son familias retornando a Colombia por los cambios de la política migratoria. Si bien, según las organizaciones, la necesidad de la atención a la infancia viene en aumento en el país, el flujo de recursos para garantizar esta ayuda está disminuyendo. Recientemente, UNICEF anunció la necesidad de 26,4 millones de dólares por su acción en los territorios. Organizaciones como Save the Children y Niñez Ya también aseguraron necesitar los fondos. Hay unos cambios en las políticas de financiación internacional. La cooperación internacional tiene también otras prioridades. Hay cambios en las políticas de Estados Unidos hacia los apoyos que venían dando a países como Colombia. La capacidad que perdimos de llegar a cerca de 30.000 personas vulnerables a través de nuestros programas de generación de ingresos,
para población migrante venezolana, colombianos. El llamado de estas organizaciones es urgente. Piden la cooperación internacional para no suspender programas y proyectos que atienden a la población demandante de ayuda humanitaria. 7 de la noche, 10 minutos. Vamos ahora con una historia que parece sacada de una película y que cuando menos es indignante. Una banda estafó a un grupo de sordomudos. Les prometió llevarlos hasta Estados Unidos y pretendían dejarlos abandonados en el Darién. Por fortuna, fueron rescatados y Giovanni Suárez tiene la historia completa. Luego de varias semanas de seguimientos, agentes de Interpol y Dijín llegaron hasta este hotel de carretera en plena vía panamericana en Taminango, departamento de Nariño. Lo que encontraron allí las autoridades es verdaderamente indignante. Justo en ese lugar y luego de algunos mensajes con denuncias, encontraron a 7 personas en condición de discapacidad auditiva a quienes una organización delincuencial engañó para supuestamente ayudarlos a tener mejor calidad de vida en otro país. Buenas, ¿cómo están? Les prometieron llegar a Estados Unidos, pero en realidad los iban no solo a estafar, sino a dejar abandonados en el temido tapón del Darién. Entre ellos se encontraban ciudadanos ecuatorianos y colombianos con discapacidades lingüísticas y auditivas, quienes habían sido engañados con el fin de ser llevados hasta Norteamérica. Dice la investigación conocida por Noticias RCN que esta organización le había cobrado a cada una de estas personas con problemas lingüísticos y auditivos entre $400 y $500 para cumplir lo que llaman el sueño americano. Pero en esto terminó ese sueño, en una habitación en donde estaban hacinados y sin comida desde hace varias horas. 2 de los ciudadanos rescatados con circular amarilla de Interpol fueron repatriados a su país, mientras que los menores de edad que se encontraban en el lugar quedaron bajo protección del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. 2 de los capturados fueron enviados a Ecuador, en donde son requeridos con notificación de Interpol por varios delitos. Las víctimas se quedaron sin el dinero, engañadas, pero agradecidas de no haber terminado en ese lugar en donde la organización criminal pensaba abandonarlos. Increíble. Yo sé que todos han visto las imágenes estilo anime que se están regando por el mundo gracias a ChatGPT. Pues la noticia es que esta tendencia podría terminar en un pleito legal de gran escala. Marcela, revisemos esto parte por parte. ¿Cómo así que podría haber una demanda? ¿De quién a quién? Buenas noches. Estos días el mundo está hablando de la inteligencia artificial, pues OpenAI lanzó la nueva versión de ChatGPT. Con esta herramienta cualquier persona puede crear anuncios y todo tipo de material visual, solicitándole a la aplicación de forma escrita la creación de una imagen. En este momento está en tendencia estas ilustraciones que ven en pantalla, al estilo del famoso estudio japonés Ghibli, lo que podría poner en apuros de derechos de autor a la empresa dueña de la aplicación. Esta nueva actualización está generando controversia, pues algunos celebran la posibilidad de crear estas imágenes y otros aseguran que estas funciones podrían afectar el mundo del arte. El debate sobre el impacto de la creatividad humana y derechos de autor apenas comienza. Continúen con más en Noticias RCN. Falta regulación, Marcela, gracias por el reporte. Y en Bogotá, la policía recapturó a un sujeto con prisión domiciliaria que seguía delinquiendo. Este sábado, las cámaras de Transmilenio lo grabaron cuando ingresaba con un cómplice por las puertas laterales de la estación y logran hurtar el celular de un ciudadano. Pues tras la persecución de los uniformados fue capturado y enviado a la cárcel por hurto calificado y agravado. 7:13, en Atlántico se están realizando un importante encuentro deportivo, pero quiero saludar a esta hora a Rosy Lemos para que nos cuente de qué se trata y en dónde se realiza. Rosy, hola, buenas noches. Paola, televidentes, sí, así es. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Mire, se trata del Salinas Fest, este encuentro deportivo que se realiza en el municipio Juan de Acosta, a unos 50 minutos de aquí de la capital del Atlántico, específicamente en el corregimiento Salinas del Rey. Mire, más de 100 deportistas nacionales e internacionales. Estamos hablando de países como Cuba, México, Canadá, Israel, entre otros, que vienen a disputarse en diferentes modalidades de deportes de tabla vela. Mire, ellos han estado desde el 28 de marzo, que irá hasta el 2 de abril esta competencia. Nosotros, por supuesto, hemos estado acompañándolos y así ha sido la jornada de este encuentro deportivo. Entre olas, vientos y cometas, comenzó el Salinas Fest 2025, la competencia de disciplinas impulsadas por el viento que ha convocado a más de 100 atletas en el primer centro de deportes náuticos del país. Que va del 28 de marzo al 2 de abril. Es un evento donde vienen más de 100 deportistas nacionales e internacionales.
77 deportistas nacionales e internacionales participaron del segundo día de competencias bajo condiciones climáticas perfectas para la práctica del downwind y el big air, las dos modalidades de kitesurf que marcaron la jornada de este sábado. Empezamos más o menos a la 1:30 con una competencia de larga distancia, de donde salieron todas las tablas a velas. Jean Paul, de 13 años, fue el primero en descender desde las playas de Puerto Velero hasta las de Salinas del Rey en tan solo 16 minutos. Me fue súper bien, hice la modalidad de wing foil. Hoy el viento no estaba tan duro y las olas están un poco más chicas, entonces nos fue mejor. Competencias de alto rendimiento en las que los riders pueden deslizarse sobre las olas a unos 30 kilómetros por hora, alcanzando alturas de hasta 50 metros, dependiendo de las condiciones del viento. Mire, mañana domingo se realizará, entre otras actividades, la premiación del concurso de fotografía Atrapando el Viento y nosotros, por supuesto, estaremos allá. Al mediodía nos estaremos encontrando desde allá, desde el municipio Juan de Acosta. Yo me despido desde la capital del Atlántico. Sigan ustedes con más. Feliz noche. Rosy, gracias. Feliz noche. Nos vemos mañana. 7:16 minutos. Llega el momento de hacer una pausa comercial. Pero al regreso les traemos la actualización de las noticias del mundo, el impacto de las noticias económicas en su bolsillo, en Plata es Plata también. Ya volvemos. 7:24 p.m. Es hora de las noticias del mundo. Hamas publicó un nuevo video del rehén colombo-israelí Elkana Bohbot, cautivo desde el 7 de octubre de 2023. En las nuevas imágenes, su tono es de mayor desesperación, pide angustiosamente ser liberado e insistió que por los bombardeos en Gaza peligra su vida. Por favor, ayúdenme. Extraño a mi esposa, a mi hijo, a todos. Extraño a mi familia. Esa es la súplica que hace Elkana Bohbot en la segunda prueba de supervivencia que publica Hamas del colombo israelí en menos de una semana. En el video hace un llamado a la Federación Laboral de Israel, donde ha trabajado por 15 años para que intervenga por su liberación. Quiero salir de aquí, me estoy sofocando, quiero salir de aquí. Cuestionó también por qué sigue en cautiverio junto a otros rehenes y anteriormente fue alcanzado un acuerdo de liberación. ¿Por qué? ¿Qué le dirás? ¿Un niño de 5 años que de pronto celebrará su cumpleaños? ¿Por qué? Por favor, sáquenos de aquí, por favor, es difícil para mí. Conforme la grabación avanza, Bohbot, cada vez más afligido, señala que con el uso de la fuerza no lograrán sacarlo del lugar donde se encuentra. Al final del video aparece en un mensaje de Hamas en el que señalan que solo un cese al fuego los regresará a la libertad. La familia del rehén autorizó la publicación del video. Entre tanto, un alto mando de Hamas señaló que aceptaron la propuesta de alto el fuego presentada por Egipto y Qatar, mediadores en el conflicto con Israel. Esta propuesta sugiere que el grupo terrorista libere a 5 rehenes de los que aún tienen su poder cada semana y que haya un alto el fuego de 50 días. También advirtió que de continuar con los bombardeos en Gaza, los secuestrados podrían volver en féretros. Hace 2 días recibimos una propuesta de los hermanos mediadores de Egipto y Qatar. La asumimos positivamente y la aceptamos. Esperamos que la ocupación no la obstruya ni dificulte los esfuerzos de los mediadores. Pues a propósito, las calles de Tel Aviv volvieron a llenarse de manifestantes que exigen al gobierno de Benjamin Netanyahu el cese de los ataques en Gaza. Ondeando banderas y con carteles con las fotografías de los rehenes, reiteraron su petición a la administración israelí que asegure la liberación de todos los secuestrados. Y famosos sí son los autobuses rojos que recorren al diario Londres, pero ¿se imaginan montar en uno de los que circulaba entre los años 50 y los 80? Pues ese privilegio lo tuvieron hoy decenas de personas que tomaron la ruta 19. Y lo mejor de todo, lo hicieron gratis. Esto como parte de una iniciativa del Museo del Autobús de Londres y propietarios privados de estos vehículos.
7:27. Avanza esta emisión de Noticias RCN. Llegamos ahora a la información económica bien contada y bien explicada. Esto es Plata es Plata, señores. Bueno, ayer hasta pasadas las 10 de la noche duró la asamblea de inicio de año de Ecopetrol, de la empresa más importante del país. Hay que decirlo, fue una asamblea muy tensa. Y la razón principal, pues la caída en el precio de la acción que viene bajando. Ahora bien, es clave que le vaya bien a Ecopetrol, eso nos conviene a todos porque es la empresa llamada la joya de la corona, la más importante de Colombia. ¿Qué está pasando con la petrolera? Aquí les vamos a contar. La caída del casi 40% en el valor de la acción, pues molestó a varios de los accionistas que estuvieron en la asamblea. Comparando el 2022 contra el 2024, los ingresos de la compañía han caído en un 16%. La utilidad neta de la compañía ha caído en un 55%. Además, varias voces pidieron a Ricardo Roa volver a la exploración. Por su parte, el presidente dijo esto sobre incluir otro miembro en la junta directiva. También se aprobó una moción presentada por los representantes y accionistas de la Unión Sindical Obrera de que se gestionara una asamblea extraordinaria en la cual se gestionara la incorporación en uno de los renglones de la junta directiva de uno de los trabajadores o trabajadoras de Ecopetrol. Ahora bien, que le vaya bien a Ecopetrol es clave para el futuro de las finanzas nacionales. Ha sido financiador entre el 10 y el 15% del presupuesto nacional. La asamblea finalizó con cambios justamente en la junta directiva. Importante entonces lo que pase con Ecopetrol en Colombia. Bueno, avanzamos con información económica, porque lo que a ustedes les preocupa pues es clave para nosotros aquí en Noticias RCN, y es que son millonarias las pérdidas económicas y laborales que podría dejar la suspensión del servicio de gas en 15 municipios de Boyacá. ¿Quiénes son los más afectados? Pues familias, las personas que viven del turismo, los ganaderos, el comercio. Sus voces siempre en Noticias RCN. Lo que inició como una preocupación de 22.000 familias en Boyacá se extiende a diferentes gremios y sectores. La suspensión del gas natural desde el 1 de abril deja un sinsabor generalizado, generando posiblemente la suspensión del contrato de los trabajadores y hasta el cierre de los establecimientos de forma temporal. Al alto precio de las pipetas de gas se suma la falta de comercializadores en estas regiones bastante distantes de la capital boyacense, además del gasto del cambio de estufas. Las estufas usar gas de pipeta, obviamente incrementan los costos. Con la compra de la pipeta tendríamos que nuevamente migrar a las antiguas estufas y con la compra de la pipeta en un valor que está alrededor de los 120.000 pesos. Este martes 15 municipios de vocación turística, comercial y ganadera podrán amanecer sin gas natural. Y los acompañaremos a ver qué pasa de aquí al martes, pero presten atención y vean esta imagen, porque justamente la Superintendencia de Servicios Públicos le envió esta carta que están viendo en pantalla a la empresa Enecer. Le pide a la compañía que garantice el servicio de gas a los 15 municipios afectados en Boyacá. Dice que la prestación del servicio es responsabilidad del operador, pero por su parte la empresa se mantiene en que la crisis se da porque el gobierno de Gustavo Petro no ha cumplido con los pagos. 7:30, avanzamos con la información económica. El gobierno ya confirmó que le apuesta a una nueva reforma tributaria. Iniciativa que, hay que decirlo, pues no ha caído muy bien en varias personas. Ha generado preocupación. Algunas firmas dicen que esto podría afectar gravemente a la economía. La carga tributaria en Colombia es una de las más altas en nuestra región y a nivel global. Estamos hablando que, por ejemplo, en las empresas el nivel nominal de impuesto de renta es del 35% y en las personas naturales es del 39%. ¿Qué implica esto? Ideas de aumentos en más impuestos van directamente a afectar el nivel de crecimiento económico. Colombia debería pensar más que en una reforma, debería pensar más en una política de aumento de PIB para disminuir el déficit fiscal. Muy bien, señores, hasta aquí la información económica. Llegó la hora de irnos a una pausa en Noticias RCN, pero usted no se despegue. Al regreso tenemos los deportes del entretenimiento, tenemos Te Veo Leyendo, denuncias, investigaciones, historias. Quédese conectado que todavía tenemos mucho para ustedes. Feliz noche. Gracias por continuar con nosotros. Luego de un consejo extraordinario de seguridad, las autoridades en Envigado, Antioquia, anunciaron una recompensa de 50 millones de pesos por información que permita dar con la captura de los sicarios que estarían detrás de los homicidios de la periodista María Victoria Correa y su hermana. En el ataque armado, otra familiar de las víctimas resultó herida.
30 horas han pasado desde que sicarios ingresaron a este negocio y acabaron con las vidas de la periodista María Victoria Correa, de 70 años, y de su hermana María Norelia, de 74. Después de este Consejo Extraordinario de Seguridad dispuso de manera inmediata 5 equipos de investigadores del Grupo Contra Homicidios del área metropolitana, quienes adelantaron actos urgentes. Los investigadores están analizando cámaras de seguridad y realizándole pruebas de laboratorio a las motocicletas que fueron abandonadas por los sicarios con el fin de identificarlos. Desde la Administración Municipal de Envigado ofrecemos hasta 50 millones de pesos para quien nos aporte información. Tras un consejo de seguridad, la policía anunció la llegada de 8 nuevos uniformados a Envigado y patrullajes mixtos con el ejército. Sus denuncias siempre tienen un espacio importante aquí en Noticias RCN. Los vecinos del barrio aledaño al Caño de la Sexta están muy preocupados después de durar 4 días sin agua. Tuvieron que llamar al acueducto. Cuando les reconectaron el servicio, tuvieron que volver a suspenderlo porque les robaron los contadores. Paula Sabogal habló con ellos. La comunidad del barrio Pensilvania, aledaño al Caño de la Sexta, en la localidad de Puente Aranda, se las ha tenido que arreglar para seguir su día a día sin agua. Le corresponde el turno 1 de racionamiento, que cumplieron el pasado 25 de marzo, pero ya completan 4 días sin el servicio. El acueducto nos toma el pelo y ya estamos, no tenemos con qué bañarnos. Las empresas de acá están sin agua y abaldados. Esto da pena. Paciencia ya no tenemos. Miren, como ustedes se dan cuenta, esta comunidad, a pesar de que es industrial, también es residencial y tenemos personas que están con enfermedades. Acá tenemos adultos mayores y tenemos niños. Pero cuando el panorama no podía ser peor, los atacó de nuevo el enemigo que se apoderó de sus calles, la delincuencia. Sobre la madrugada de este sábado, un par de ladrones quedaron grabados por cámaras de seguridad robando uno a uno los contadores del agua varias cuadras. Anoche, por ejemplo, se robaron como 8 contadores, se llama uno a la policía, al comandante, nadie aparece por acá, yo escribo y tampoco tenemos, y aparte de eso tenemos muchas problemáticas más en el barrio. Al menos 35 manzanas conforman el barrio Pensilvania y aquí la inseguridad y la falta de suministro de agua no solo afecta a cientos de residentes, sino también a las decenas de empresas que operan aquí en este sector. Dicen que el racionamiento dura ya 36 horas. Llevamos 4 días en este sector sin agua. El tema de la inseguridad es terrible. Mira, se suben por los techos y se están metiendo a robar a los vecinos. O sea, acá ya uno no sabe ni qué hacer en las noches, cómo trabaja uno. Cansados de la inseguridad de ahora con el incumplimiento del servicio de acueducto, piden a las autoridades acciones urgentes para que sus empresas puedan seguir funcionando y tener agua en sus viviendas para suplir sus necesidades básicas. 7 de la noche, 42 minutos. Pilas a estas imágenes que van a ver en pantalla. Ocurrieron hace solo minutos en Bogotá. Las fuertes lluvias ocasionaron inundaciones en varios puntos, entre ellos el sector de la 30 con Sexta. Como pueden ver, el agua llega a tapar las llantas completas de los vehículos. Ninguno, pero absolutamente ningún tipo de violencia o agresión contra las mujeres se puede permitir. Se los digo como mujer, como periodista, también como ciudadana. Historias como estas, la que nos va a contar Angélica Arango, no se pueden repetir. Encerrada y amedrentada quedó esta mujer después de ser víctima de un ataque por parte de su pareja. 6 años vivió la violencia en su propio hogar. Este tipo de agresiones ya llegaron al punto de ser encerrada, de que porque desaprobaba mi forma de vestir, entonces te rompo la ropa que llevas puesta, te tiro al piso, te golpeo. La mujer asegura que fueron años de terror, con el miedo constante de denunciar a su agresor. Llegué a sufrir de una inestabilidad emocional y como a perderme como persona, a desaprobarme yo misma, porque recibía todo el tiempo este tipo de maltrato psicológico. Hace algunos meses tomó la decisión de frenar por completo la violencia a la que diariamente era sometida. Me dirigen inicialmente a comisaría de familia, después de que atiende mi caso, me dirige a una asesoría jurídica
y después de esa asesoría jurídica me redirigen a una asesoría psicológica. Y es que precisamente desde el 6 de noviembre de 2024 más de 1.800 mujeres han recibido atención jurídica y psicosocial por parte de la Secretaría Distrital de la Mujer. Firmamos un convenio por 5 años, precisamente que lo que busca es eliminar barreras de acceso a la justicia y tener estrategias conjuntas para mitigar el riesgo de feminicidio de las mujeres víctimas de violencias. Esta estrategia ha permitido que en 5 URIs y en el Centro de Atención de la Fiscalía de Palo Quemado se ubiquen los profesionales de la Secretaría de la Mujer. La escritora británica Paula Hawkins, famosa por su novela La chica del tren, estuvo en Colombia firmando libros a sus seguidores. En TVO Leyendo aprovechamos su visita y habló con nuestra directora de fin de semana, Nancy Bailandia, sobre su más reciente libro, La Hora Azul. También habló de sus protagonistas y de cómo construyó la historia. Aquí les traemos la entrevista. Paula, bienvenida a Colombia y gracias por tu tiempo. Muchas gracias. Es un placer estar aquí. Tengo que decirte que estoy muy emocionada por finalmente poder conocerte y por estar aquí contigo. Muchas gracias. ¿Qué es la hora azul para ti? ¿Qué significado tiene? Así que la hora azul es ese momento del día cuando el sol se ha puesto. Así que todavía hay luz en el cielo y puedes ver ese hermoso tono azul en el cielo. Y es un momento en que la energía comienza a cambiar y cuando los animales comienzan a moverse. Cuando los depredadores salen, también es un momento en que podrías confundir una cosa con otra. Podrías ver algo y pensar que estás viendo algo diferente. Y ese es un gran tema. En esta novela la gente no reconoce realmente que está frente a ellos o piensa que ve algo diferente. ¿Cómo te has sentido de gira en Sudamérica hablando de la hora azul? He tenido una gira maravillosa. He estado en Chile y Argentina y subí a Ciudad de México y ahora estoy en Bogotá. Y sí, ha sido maravilloso. Siempre es genial conocer a los lectores aquí porque son tan entusiastas y, sabes, he estado firmando libros y la gente trae todos mis libros, no solo el último, y parece que hay una gran cantidad de lectores jóvenes, lo cual es fantástico. Es genial ver a todos estos jóvenes disfrutando de mis novelas. En todos tus libros el papel de la mujer es muy importante. Por ejemplo, en este de La Hora Azul, Vanessa es la protagonista. ¿Cómo fue construir ese personaje? I'm always interested in women's lives. Siempre estoy interesada en la vida de las mujeres. Me interesan los desafíos que enfrentan y en particular los desafíos que enfrentan las mujeres que no necesariamente encajan muy bien en la sociedad o mujeres que no están haciendo lo que la sociedad les pide, que son un poco difíciles, un poco complicadas. Esos son los personajes que realmente me parecen atractivos. En cuanto a Vanessa, fue parcialmente moldeada por su entorno, por el lugar donde vive. Ese fue el punto de partida de la novela, la ubicación de esta isla salvaje y mareal, este lugar remoto, y tuve que pensar en qué tipo de mujer elegiría a vivir en una casa en una isla sola. Y se me ocurrió esta artista feroz, decidida, independiente, llamada Vanessa Chapman. Y ella va a esta isla para poder trabajar y estar libre del resto del mundo. Hablemos, si te parece, ahora de Grace, porque ella es una gran amiga de la protagonista, de Vanessa, pero es una relación algo tóxica, ¿no? Yeah, it's a very complicated friendship. Sí, es una amistad muy complicada. Vanessa conoce a Grace cuando se rompe la muñeca. Grace es médica y Grace la trata. Y ellas forman esta relación que es muy cercana en momentos, pero también es muy complicada. Y en momentos se enfadan mucho una con la otra, se traicionan. La dinámica de poder cambia constantemente entre ellas, como si una necesitara más que la otra. Y fue fascinante para mí escribir sobre una amistad que no es algo simple, que es tan complicada y apasionada como un romance. Pero por otra parte también tenemos otro personaje muy importante. Me refiero a Julián, que es precisamente el esposo de nuestra protagonista, de Vanessa. Yeah, so Julian is Vanessa's
Sí, Julián es el marido de Vanessa, un tipo inútil y sin rumbo. Es muy atractivo y tienen un matrimonio muy apasionado, pero no es un buen matrimonio. Así que Vanessa decide escapar de él. Él siempre está teniendo aventuras, gasta todo su dinero. Es terrible, así que ella huye a la isla, pero no pueden librarse del todo el uno del otro. Es una relación de esas en las que se siguen buscando el uno al otro. Julián y Grace, cuando se conocen, realmente no se gustan, así que hay un momento muy tenso cuando todos se reúnen y poco después Julián desaparece y nunca sabemos dónde demonios está Julián. Así que eso es uno de los grandes misterios de la novela. ¿Qué le pasa a Julián Childman? Ahora hablemos de Becker, porque él también tiene un rol muy importante dentro de esta novela. ¿Cómo describirías a este personaje? James Becker James Becker es curador del Museo de Arte que posee toda la obra de Vanessa, que está siendo donada, y él está personalmente obsesionado con la obra de Vanessa. Es algo que le ha interesado mucho. Es un experto en ella, así que él siente casi que tiene una relación con Vanessa. Aunque nunca la conoció, él casi que la ama. Tiene una idea muy idealizada de quién es ella y quiere preservar eso. Y no quiere que nada dañe su reputación o su legado. Pero él es el que juega al detective en esta novela. Es el que lleva al lector a través del misterio y trata de resolverlo. ¿Por qué eliges como escenario a una isla escocesa? ¿Hay alguna razón en especial? La isla que originalmente me inspiró estaba en realidad en Francia, pero no quería ambientar mi novela en Francia, quería que estuviera en un lugar más frío, oscuro, salvaje y tormentoso. Y me encanta la costa oeste de Escocia. Es muy hermosa, pero en invierno oscurece como a las 3 de la tarde y es muy tormentosa y misteriosa. Y es exactamente el tipo de lugar donde podrías imaginar que suceden las cosas terribles. Paula, de nuevo, gracias por tu tiempo. Con gusto, que tengas un buen día. Linda noche también para ti, Julia. Así llegamos al final de esta emisión de Noticias RCN. A ustedes, gracias por habernos acompañado. Quédense con nuestra programación. Nos vemos mañana al mediodía. Feliz noche.